Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hoy es la segunda semana en esta serie, Alista tus maletas. Y para que le quede claro, si no ha estado aquí, hemos estado hablando de empacar mis maletas y de que las personas siempre estamos pensando en el futuro, tanto que se convierte en ser mi obsesión. Pero lastimosamente, al empezar a pensar en el futuro, el problema es que yo no lo planifico, sino que es ahí como a la que pueda, y que realmente no prevengo lo que puede suceder, ni me acomodo como deba en las cosas que vienen, sobre todo cuando tenemos el problema del cambio de etapa. Nosotros no comprendemos que cuando cambia una etapa, todo se transforma en nuestra vida y que yo, lo que vivía hasta ese momento, cambia completamente en una nueva cosa. Así que dije ese día y se lo repito ahora, ¿qué pasa cuando cambia una etapa? ¿Qué es lo que vendrá? ¿No? Y entonces tú puedes decir cuando empiezas a ver, me estoy graduando de colegio, pero estoy preparado para la fiesta, pero para qué viene después no necesariamente, ¿no? O llego a la universidad y no sé cómo pasar de año porque es totalmente diferente a la secundaria, ahora tengo mucho más libertad, tengo horas diferentes momentos, no llego a tiempo, cuando antes tenía que estar de 8 de la mañana a 2 de la tarde, o más o menos por ahí, y ahora tengo más libertad y por tanto me termino jalando años porque no me he preparado para lograrlo. O cuando me voy a casar. Todos tenemos claro cómo va a ser la ceremonia, pero cómo va a ser el vivir el matrimonio cambia completamente. Y no me he preparado para eso porque yo soy de los que pienso que el amor cubre todo. Y que mientras nos amemos, todo camina. Déjeme responderle, ¡ja! ¿Cómo le fue con eso? No creo que muy bien, ¿verdad? Y después de eso, enseguida viene el primer hijo. Y entonces tienes el problema de que no has planificado qué vas a hacer con el hijo y cómo lo vas a trabajar y cómo va a crecer y ni siquiera ni padre ni madre están de acuerdo en lo que tienen que hacer. Y cuando estás en esa discusión, ¡pum!, nace el segundo. Y otra vez tienes con el mismo lío, tu estación va cambiando y sin embargo tú no estás preparado porque no planificas, no estás claro en lo que va a venir. Y cuando ya estás en ese momento, viene un nuevo trabajo. Y estás pensando, bueno, y voy ahí, veo cómo trabajo. Llevas un cuaderno y un lápiz o una pluma y crees que con eso puedes manejar todo. No conoces al empleador, no conoces a los compañeros, no has visto cuáles son tus obligaciones, pero ahí voy. Y así es como te va. Empiezas a cometer errores uno tras otro. O ya la etapa en que estamos mi esposa y yo, que se llama nido vacío, que es la tercera razón de divorcios. Porque cuando los esposos pasan mucho tiempo siendo padres y dejan de ser esposos, cuando los hijos se van, la pareja se termina. Y nosotros estamos en esa etapa, gracias a Dios, nosotros hemos trabajado mucho para llegar allá y que no pase esto. Y después viene la jubilación. Terrible para las mujeres sobre todo, porque los hombres no tienen nada que hacer y no hay cosa peor que un esposo aburrido. Polvo, claro, no tiene nada que hacer, entonces se pasa fregando la paciencia. Pero cuando está jubilado, no ahorita. Y finalmente, hay esta etapa que no hemos preparado, pero en la que estamos. Esta etapa que ninguno de nosotros ha planificado, pero que está aquí. Porque no hemos cambiado de paz a guerra. Y hoy, sin ninguna planificación, sin entender nada, hemos pasado de estar en paz en guerra. Sí, hemos ido pasando poco a poco. Pero nosotros lo hemos ido dejando de lado, ¿no? Porque es como cuando quieres matar un sapo. ¿Cómo matas un sapo? Lo pones en una olla y le vas poquito a poquito, le calientas la olla hasta que el tipo se muere. ¿Por qué? Porque se va acostumbrando a que cada día está peor, cada momento está peor, cada momento está peor. Y es lo que nos pasa a nosotros. Por años
Lo hemos dejado y lo hemos dejado y lo hemos dejado y a este momento estamos en reales problemas. Así que cuando estamos en una etapa como esa, ¿qué debemos hacer? Vamos a hablar al respecto hoy día también, junto con las demás cosas que vamos a hablar, porque tenemos que comprender que lo que vendrá siempre genera problemas cuando viene una transición. Y cualquier transición, tal vez las normales que podemos tener, como el matrimonio, hijos, etcétera, venir de paz a guerra, es realmente un problema. Y ese cambio tremendo de vida genera un estrés. Si no, pregúntale a cualquier madre de novia. ¿Qué tanto estrés tiene una madre de novia? Desde tener que entender que tiene que ser la segunda más guapa porque no puede estar más guapa que su mujer, que su hija. ¿Cuántas cosas piensan las mujeres para un matrimonio? Más cosas de las que a mí se me ocurre, se los garantizo. Pero ese es el punto. Yo empiezo a tener problemas cuando tengo que cambiar la transición y cambiar en esta transición que no estoy preparado para ella. Peor, como en el caso actual, que ni siquiera lo vimos venir. Entonces, tengo que entender que cuando pasamos de una etapa a otra, perdemos el balance y la estabilidad. Cualquier cambio que pase en tu vida, tú ya no estás tranquilo. Si tú estás en tu propio trabajo y tienes el trabajo haciéndolo por 20 años, el siguiente año no es muy grave, es lo mismo. Pero, de repente tengo que cambiar, todo cambia y todo me genera a mí desbalance y me pierde la estabilidad. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago para no llegar a tener tragedias emocionales en mi vida? Necesitamos algo en que enfocarnos o algo a que aferrarnos. Yo necesito tener algo que me permita tener claro que no estoy desbalanceado completamente. Déjame darte un ejemplo. Cuando tú vas a un tren o a un bus, hay en la mitad estos postes que cuando ya no tienes asiento te agarras ahí, ¿verdad? Y entonces andas ahí agarrado. Pero no sé si todos, pero por lo menos todos los hombres hemos tratado de hacerlo sin tener la mano en el Entonces voy así. ¿Por qué? Porque yo soy chévere, no necesito eso para agarrarme. Y entonces al primer frenón me doy con la pobre señora de adelante, ¿no? Que me insulta a la madre porque me le caigo encima, o con las completas alcanzo a agarrar el manubrio para no irme de cabeza. La pregunta entonces es, cuando tú tienes una transición en tu vida, cuando tu vida va a cambiar, cuando todo lo que tú tienes viene nuevo y estás en desbalanceo, ¿qué debo hacer? ¿A qué me aferro? Y lo importante es, ¿cómo es cuando tienes algo a qué aferrarte? Porque tener algo a qué aferrarme es mucho más sencillo que no tenerlo. Cuando yo cambio algo y tengo un familiar que me puede ayudar, o tengo un amigo que me da un buen consejo, o tengo salud para poder hacerlo, me puedo aferrar a la salud o al dinero, o a las relaciones. Pero, ¿qué tanto funciona ese tipo de cosas? ¿Y qué tanto me permiten realmente caminar en ese sentido? Lo más importante cuando vemos a qué aferrarnos, creo que en la Biblia hay un autor que habló al respecto y que nos dejó ver cuando hay momentos de transición a qué debemos aferrarnos. Y el libro es el libro que es una carta hecha a los hebreos. Y es una carta que es anónima, no sabemos quién es el que lo escribió. Hay gente que cree que fue Lucas, hay gente que cree que fue Pablo. Pero lo que sabemos es que no lo sabemos quién lo escribió. Pero sí sabemos que los primeros cristianos la aceptaron como algo dado por Dios. Y que así lo caminaron y lo manejaron. Ahora, tenemos que entender que el motivo de existir hebreos, de que hicieran hebreos, es porque
el autor le dice a sus amigos judíos que se han convertido en cristianos, oye, Cristo es mucho mejor que ser judío. Ser judío ya no es lo importante ahora es el cristianismo. Y además de eso, eran perseguidos también o apoyados por los judíos para matar romanos. ¿Por qué? Porque el judaísmo era el único que estaba autorizado por el Imperio Romano a vivir como religión. Y el pueblo judío pensaba que el cristianismo era secta, entonces iban y acusaban a los otros cristianos y los mandaban a ser presos y asesinados. Entonces, viene el autor de Hebreos y le dice a los judíos compañeros de él, dice, oigan, por si acaso, el cristianismo no es judaísmo punto 2. El cristianismo es completamente diferente, es mejor, es más importante, es el volverse carne Dios. No es lo que nos dieron antes, que eran las leyes. A mí me da mucha pena pensar que el autor de Hebreos se esforzó para que entendamos que no es el seguimiento de lo otro y que sin embargo muchos cristianos pensamos que efectivamente el cristianismo es judaísmo punto 2. Y por eso es que seguimos pensando que los mandamientos son recontra importantes, porque lo segundo más importante de Cristo son los 10 mandamientos y darle a la vaina. Y creemos que las leyes dadas en el judaísmo son base, vital en el cristianismo. Y el Señor Jesucristo nos dijo con claridad, eso ya no va. Todo está cambiado. Eso en lo que viviste ya no vale. Ahora es una historia, es lo que se hizo para que llegue Cristo, pero una vez que Cristo está aquí, eso está terminado. Sin embargo, hoy día, siglo XXI, hay mucha gente que sigue mezclándome judaísmo y cristianismo. Y sigue pensando que las leyes del Antiguo Testamento son tan importantes como Cristo. Entonces, el escritor de Hebreos nos va a decir, oye, ¿quieres saber a qué tienes que tienes que agarrarte? ¿En qué tienes que soportar? Lo único que te puede soportar para que no te caigas. Y en Hebreos 6 nos muestra qué es lo que tenemos que creer. Y dice así, Hebreos 6:16, los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Cuando tú quieres aferrarte a algo, lo primero que haces es decir, ok, yo no me puedo aferrar a mí porque no alcanzo, pero yo me puedo aferrar a cualquier cosa. A mi vecino, a mi esposa, a mi hijo que es grandote, no sé. Pero tú tratas de aferrarte cuando ves que tú no puedes hacerlo. Y dice entonces, los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Entonces empieza la solución diciendo, oiga, si usted se quiere aferrar a algo, no funciona usted mismo. Necesita ponerse en las manos de alguien más importante que usted. Ahora, tiene que determinar cuál es. Pero por lo menos para él es clarísimo entender que no hay otra manera de hacerlo si no agarras un palo, un poste, para que te agarres. Pues si tratas de agarrarte en ti mismo, apenas haya un bache, te vas a caer. Por tanto, necesitas aferrarte a algo. Y creo que en ningún caso esto es más importante que estos momentos en el Ecuador. Cuando ahorita sentimos, sin ninguna duda, que en cualquier instante puedo estar muerto. Creo que en ninguna otra parte de nuestra vida, tal vez, la única diferencia es cuando hubo la guerra con el Perú, año 79, creo, no me crea, pero todos ustedes son menores de 79, entonces no saben, pero yo creo que fue en el año 79 cuando hubo la guerra con Perú. Y muchos de nosotros pensábamos que ya venía un avión peruano
a tirarnos una bomba en Guayaquil. Gracias a Dios no sucedió y el pleito quedó en la selva y ahí murió. Pero creo que fue la única otra vez en que hemos sentido miedo por la vida. Hoy es el segundo momento, porque la paz se fue. Hoy estamos en guerra. De manera que, cuando pasamos por una transición, buscamos algo a que aferrarnos, es lo normal, es lo lógico. No sé qué hacer, necesito ir a algún sitio, necesito confiar en alguien que no sea yo, porque me estoy cayendo y necesito algo que me agarre, algo que me soporte suficiente en este conflicto que tengo como vida. Así dice el verso 17, dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Dios entonces, para que seamos alguien a quien nos podamos aferrar, nos dice con claridad que hay una promesa para ustedes y que su propósito no se mueve, está ahí siempre. Y Dios lo hizo con un juramento, con su palabra, dejando claramente lo que tenía que hacer. Verso 18 dice, lo hizo, ¿para qué? Mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Entonces, ¿a quién nos podemos aferrar? ¿Qué podemos hacer ahorita como sociedad y como creyentes en esta transición absoluta que nos ha sucedido hoy? ¿Qué vamos a hacer? El día martes, todos nosotros cuando vimos lo que pasó en TC Televisión, todos salimos corriendo a su casa. Y si usted no había llegado a su casa, todavía estaba llamando a sus amados a preguntarle, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? Pasó la mitad del día y ya en la tarde del día siguiente, ya estaba todo el mundo en sus centros comerciales. Yo digo, la gente está loca. Yo pasé por enfrente de uno, había cualquier cantidad de gente. ¿Cómo debemos reaccionar? Porque, créanme, cuando cambia la estación, cuando yo paso de paz a guerra, empiezo a hacer cosas que no tienen sentido. Porque es normal, no sabemos para dónde ir. No sé si correr para la izquierda o para la derecha, parezco cucaracha con baigón. Bien descrito, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé para dónde ir. No sé qué hacer. Y trato de aferrarme a lo que sé, a lo que conozco, y veo que no sirve. Y entonces, ¿qué debo hacer? Aproximadamente por ahí, por el año, debe haber sido después entonces de la guerra, porque estoy hablando del año 78. Yo empecé a trabajar en la empresa que trabajé hasta hace poquito, al cementerio. Y la forma como nosotros nos hicimos socios con unos colombianos, que eran de Medellín. Y yo el año 79 y 80 iba 4 veces al año a Medellín. Un aeropuerto que no sabías cómo no te morías, porque en ese tiempo el aeropuerto, usted entraba así y caía así, porque estaba adelante de montaña, entonces usted tenía que clavarse así. Pero lo peor no era eso. Usted trabajaba hasta las 5 o 6 de la tarde y lo llevaban al hotel y lo dejaban ahí. Y usted empezaba a oír bala por toda la noche. Ahora, dije en la mañana, toda la noche, 2 colombianos que estaban aquí dicen, no, pues no puede ser. Sí, no fue de 10 de la noche a 6 de la mañana, pero había bala todos los días. Y yo lo oía desde mi hotel.
Me iban a ver al día siguiente a las 8 de la mañana, volví a salir a las 6 de la tarde y me dejaban ahí porque no había cómo salir en las noches. No había. Tú ibas a los aeropuertos y había avionetas de los narcos, helicópteros de los narcos, aviones de los narcos. Una cosa impresionante. Y yo, que solamente iba 4 veces al año, no tenía suficiente tiempo para acostumbrarme a la bala. Ya para una persona que vivía en Medellín o en Cali y veían un muerto, seguía su camino. ¿Qué hicieron los colombianos? Ellos siguieron trabajando. Ellos entendieron que los que no estaban en las armas, los que no iban a disparar, tenían que seguir manejando las cosas que manejaban siempre. Tenía que seguir produciendo, porque lo único que los iba a sacar de esa sociedad era seguir produciendo. Y es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer, aunque tengamos miedo. Cuídese, claro. Yo no voy al mismo sitio, la misma hora, ni por el mismo camino. Trato de salir a días siguientes. Claro, pero tengo que seguir. No puedo parar. Y usted tampoco. No puede ser que pasó lo del martes, la gente empezó a medio normalizarse jueves, y como se escaparon cuatro presos, ya nadie vino el sábado. No vinieron los muchachos, no vinieron los adolescentes, tuvimos que cancelar. No sé si todos ustedes creyeron que los 4 venían acá a la iglesia. Pero estaba repleto el centro comercial. Estamos todos locos de remate. Estamos todos locos de remate. Todo el mundo está yendo al cine. Entonces, por favor, tenemos que cuidarnos, por supuesto. Yo miro por mi retrovisor más veces de lo que me he acordado en mi vida. Pero a mí estos salvajes no me van a parar. Y tampoco tienen que pararlo a usted. Si usted no tiene un arma y le va a dar bala a alguien, entonces, que yo me pego un tiro yo mismo, usted tiene que hacer lo mismo que yo. Tratar de producir lo más que puede, cuidándose lo más posible. Nadie le está pidiendo que vaya a la entrada de la 8. No, nadie le dice que se vaya a vivir en Durán. No. Pero cuidándose, usted tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer, o si no, el país sufre más. Y si además usted es creyente, usted tiene una responsabilidad. Usted tiene la responsabilidad porque la gente está mucho más listo a aceptar el mensaje. ¿No ve que el palo al que se aferran no sirve de nada? Usted tiene que contarles que hay otro. Usted tiene que decirles que no hay que simplemente estar en total abandonando todo y llegando a la depresión, esa es la palabra que estaba buscando. Depresión. No. Hay algo al que usted se puede agarrar y no permitir que esta transformación, este cambio, que no es como las otras normales, que hasta la semana pasada yo estaba hablando con ustedes de, te cambia de graduado a universidad, ya, se desbarató. Ahora estamos en una transición impresionante que tenemos que responder. Ahora, obviamente lo que yo le voy a decir no es más que mi opinión, porque yo no soy un representante de Dios en mi vida, sin nada de eso. Simplemente le digo lo que yo voy a hacer. Yo voy a seguir y le voy a hablar a cuanta mente más pueda que si se siente con depresión, si siente que no puede controlar nada, yo le ofrezco el palo en que yo me agarro, el ancla en que yo me agarro. Y le voy a contar qué es lo que hace, qué es lo que dice y cómo puede sacarnos de nuestra depresión.
No descarto que usted como cristiano esté pensando en irse de aquí. No es pecado. Por si acaso, si usted cree que tiene que salir corriendo, salga corriendo. Si piensa, mis hijos tienen 5, 6, 8, 10 años y aquí no tienen futuro, hermano, trate de no hacer cosas ilegales, ni tampoco caminar por una selva al que solamente llegan el 20% de los que llegan a Estados Unidos. No creo que tenemos que llegar a tanto. Pero, si usted cree que debe irse, mi hermano, los abrazo y vayan con Dios. Pero si usted se va a quedar aquí, nuestra responsabilidad es seguir produciendo y es hablarle a la gente de que hay algo a que aferrarse que no es las cosas nuestras y que si tú puedes estar con esa ancla, puedes caminar mejor. Así termina Hebreos, dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de las cortinas del santuario. ¿Cuál es esa ancla? Jesucristo. ¿Cuál es esa ancla? Poder decir, Cristo está aquí para, y ya les voy a decir cuáles son las 4 cosas que va a hacer por nosotros. Pero el punto importante es que yo tengo que entender que en ninguna estación, pero peor que en una estación como la que estamos ahorita, no te va a servir ni el dinero, ni la salud, ni la relación, ni el trabajo. Nada de eso te va a ayudar. Vas a seguir estando deprimido, vas a seguir estando muerto de miedo. Porque simple y sencillamente tú tienes que comprender que como nunca en tu vida piensas que cuando entras en algún sitio puedes salir muerto. Y si usted no lo cree es un irresponsable o tiene menos de 20 años que ellos piensan que son invencibles. Pero los que tenemos más de 40, de 50 y de 60, entendemos con claridad que podemos morir simple y llanamente porque alguien decide matar gente. Así que la pregunta que tienes que hacerte y que tengo que hacerme yo es, ¿tienes algo a qué aferrarte que sea lo suficientemente fuerte? ¿Tienes ese poste suficientemente fuerte para que si entra en un bache el bus, tú sigas así? Y no que si no lo tienes, con todo y palo te vas de largo. Lo tienes. Y si no lo tienes, yo quiero contarte de un ancla. Un ancla a la que puedes abrazar tremendamente. Un ancla a la que tú puedes decir, esto me mantiene a mí firme, no importa lo que pase. Y esa ancla tiene 4 características muy importantes que quiero contarte ahora. Número 1, esa ancla está siempre presente. Porque Dios está siempre presente. No se va nunca. Dice Hebreos 13:5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Que no es más que repetir la frase que Dios había dicho en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Él la repite aquí. Y le dice, oye, Dios ni te va a abandonar ni te va a dejar. Primera cosa que tú tienes que entender es que el ancla en el cual tú tienes que agarrarte no te va a dejar nunca. Y tienes que comprender que no es como el tiempo judío en que había una nube que los conducía. No. Ahora Dios, el Espíritu Santo, vive en ti. ¿Cómo te va a abandonar si vive en ti? ¿Cómo te va a dejar si vive en ti? Si te dio un nuevo corazón. De manera que si quieres un ancla al que te puedas aferrar, la primera característica que esta ancla tiene es siempre está presente. La segunda la quiero explicar bien, así que deme un segundo antes de decir lo que estoy diciendo. El ancla te brinda protección. Pero cuando hablamos de protección,
No hablamos sin que sea una comparación. Y no estamos hablando de protegerte de que no te pase nada. No. Lo que te va a dar es paz. Lo que te va a dar es la tranquilidad que pase lo que pase, Dios está contigo. Y así dice Hebreos, dice, así que podemos decir con toda confianza, el hombre es quien me ayuda, no temeré, ¿qué puede hacerme el ser humano? Pero lo que estamos hablando no es de que te protegen, de que no te pueden pegar un tiro. Ah, no, Dios está conmigo, por tanto me voy a la entrada de la 8 a predicar. No sea irresponsable. No sea irresponsable. Pero tenemos que comprender con claridad que la protección que te está dando Dios son dos. Número 1, paz, que sobrepasa todo entendimiento. 2, que te proteja de tu mala forma de pensar, de ese pensamiento totalmente golpeado que tienes siempre y que ahora vas a tener la sabiduría de Dios. ¿Quieres ser protegido? Dios te va a entregar la sabiduría de Dios para que dejes de pensar en cosas chuecas como hacemos nosotros. Las dos cosas de lo que te va a proteger, te va a dar paz y te va a proteger de lo que tú estás pensando mal. Tercera parte del ancla. Te he dado una promesa. Dios te ha dado una promesa. Dice Hebreos 9:28, dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerse por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Y cuando hablamos de promesa, tenemos que entender que nosotros hablamos del querigma, que lo hemos dicho 100 veces. Si usted es nuevo, permítame contárselo. Querigma es una palabra que tiene que ver el conjunto de la promesa de Dios a nosotros, que cómo se lo explica a la gente, cómo usted debe hablarle a la gente que no es cristiana y quiere decirle cuál es la promesa de Dios, usted va de esta forma. Dice, primera promesa, los profetas. Los profetas que anunciaron a Cristo, fue una promesa que se cumplió. Segundo, Cristo nació. Cristo nació y ya sucedió. Fue la promesa de que el Mesías nació. 3, Cristo estuvo entre los otros seres humanos. También se dio. Estuvo con las personas, hizo milagros, hizo un montón de cosas y vivió porque esa fue su promesa, que el Mesías estaría entre nosotros. 4, morirá y resucitará. Ya se dio. Cristo murió, al tercer día resucitó y de ahí en adelante demostró que Él era el perdón de nuestros pecados. Siguiente, se fue al cielo por segunda vez. Ya lo hizo también. Y las dos que nos quedan, viene por segunda vez y vivirá por siempre en el cielo, junto con nosotros. Esas son las dos que te faltan. Que le garantizo que como las otras 5 de esta promesa ya se dio, esas se darán. Esas las tendremos. ¿Por qué? Porque el ancla viene y me abraza de tal forma que las promesas que me ha dado son más que suficientes para que pueda vivir en paz. No de que me va a proteger y nada me va a suceder. No, en paz. A pesar de los problemas que tengo, trabajo en paz. Trabajo en la calma de alma que Dios me da cuando yo le pido al ancla que me agarre. Y el último, esto no es el final. Tenemos que entender, cuando Hebreos hace el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, y nos empieza a decir uno por uno las personas que están ahí, y nos dice lo que hicieron, nos termina diciendo, ¿sabes qué? Esta gente, la tierra, el planeta, no los merece. Porque esta gente que vivió para Dios, lo que les hicieron fue azotarlos, asesinarlos, reventarlos, hacerles de todo.
y los mataron a toditos, cuando ellos lo que estaban es diciéndole a la gente, Cristo es la solución. ¿Quieres aferrarte a algo? Aférrate a Cristo. ¿Qué es lo que hizo esa gente? Matar a uno tras otro. Y entonces dice Hebreos 11:39, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Ellos murieron antes de que nazca Cristo. Nosotros tenemos esa ventaja. Estamos naciendo cuando Cristo ya ha nacido. Y entendemos con claridad que este no es el final. Si yo me muero mañana, dejo de vivir en Guayaquil, Ecuador, y paso a vivir con mi Señor. Y debido a esa ancla que yo puedo vivir en paz. Porque no voy a vivir ni un segundo más del que Dios ha decidido que yo viva. Y no voy a vivir ni un instante más del que me toca vivir. Nosotros nos vamos a morir cuando Dios decida que es hora de irme a mi casa definitiva. Y deje de vivir en Guayaquil, Ecuador, y pase a vivir con mi Señor. Llega un momento en nuestras vidas en que viene un maremoto, un tsunami. Y si usted ha visto películas de eso, porque no nos ha pasado a nosotros, usted sabe que la gente tiene que agarrarse a un asiento, a algo que flote para no ahogarse. ¿Cuál tenemos que usar hoy? Si tenemos un tsunami y tú empiezas a tratar de agarrarte a un árbol, de agarrarte a otra persona, de agarrarte a lo que sea, ¿en qué vamos a terminar? De hecho, déjame decirte algo claro, si tú coges a otra persona porque te caes, por un rato la persona te puede ayudar. Pero si te mantienes mucho tiempo, se caen los dos. Si tú te estás ahogando y otra persona te está agarrando para que no te ahogues, llega algún momento que se van a ahogar los dos. De manera que, ¿cuál es esa ancla suficientemente grande para que nos pueda aguantar y para que pueda resistir no solamente mis estaciones normales, sino también esta completamente anormal en donde estamos viviendo hoy? ¿A quién tengo que coger para aferrarme? ¿Ante quién, ante qué tengo que aferrarme? Si sigues pensando en que otro ser humano o que algo que tú tienes te va a aferrar en una cosa como hoy, no va a suceder. Nos van a proteger la policía y el ejército, claro. Pero ¿qué pasa si empiezan a perder? ¿Qué nos toca a nosotros? Seguir trabajando y hablarle a todo el que quiera oír que hay un ancla que se llama Jesucristo, que te va a dar, va a estar siempre presente, te va a proteger, te da una promesa y te deja ver que no es el final. Entonces, si estoy en este problema, quiero hacerte una pregunta. Quiero hacerte una pregunta que creo que es obvia y es importante que la preguntes. ¿Qué te está impidiendo aferrarte a Dios? ¿Por qué no te aferras a Dios? ¿Por qué estás esperando que te vayas con aquel que te está al que estás aferrándote? ¿Por qué piensas que nada de eso va a aguantar? Ni el dinero, ni el trabajo, ni la salud te va a aguantar un cambio de estación suficientemente difícil. Y entonces te pregunto, ¿qué está haciendo que no te aferres a Dios? ¿No crees en Dios? Bueno, creo que cada vez habrá menos ateos y esto sigue poniéndose peor. ¿Qué me está impidiendo?
Me creo que soy suficiente yo para defenderme, para protegerme. Siento que nunca me voy a caer en el desaliento y en la depresión. Pienso que yo tengo que ser suficientemente fuerte para toda mi familia. Entonces no me puedo aferrar a Dios, porque si me aferro a Dios soy débil. La gente va a sentir que soy débil, porque yo debería poderlo solo, porque soy hombre macho, de pelo en pecho. ¿Qué te está impidiendo aferrarte a Dios? Y si lo que pasa es que no lo entiendes, no sabes qué es lo que Dios está tratando de hacer, entonces pregunta, averígualo, pero no te pierdas el único ancla que impide que te ahogues. No puedes quedarte como estás, porque créeme, esto se va a empeorar antes de mejorar. ¿Cómo voy a reaccionar como parte de la sociedad y como creyente? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está impidiendo que yo me aferre al Señor? ¿Qué es lo que está haciendo que yo no hable solo del Señor para arriba y para abajo en momentos como este? ¿Por qué sigo dudando? ¿Por qué sigo yendo a un sitio donde escucho a Cristo y digo, sí, chévere, qué lindo que... Necesitas algo que te defienda de tu depresión y de tu desaliento. Y solo hay una persona que puede hacerlo. Así que, termina con todas tus dudas, termina con todo lo que no creo que eso no debe ser, sí debe ser, hermano lindo, y aférrate, agárrate a ese tubo con manos y piernas, abrázalo, porque si no te matan algo, tu desaliento y tu depresión te va a consumir, porque ya no puedes ni ir a la calle sin estar mirando a izquierda, derecha, adelante, atrás, a izquierda, derecha, adelante, atrás, y eso no es vivir. Lo único que hay es la paz que Dios tiene para ti, aunque estemos en guerra. Y eso tengo que entenderlo yo, tengo que hacer que lo entiendan mis amigos y tengo que hacer que todo el mundo aprenda que la única solución que yo tengo para vivir en paz es aferrarme a Dios con dientes, brazos y piernas. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la posibilidad de darnos la oportunidad. Lo primero que dice la palabra es que lo primero que yo tengo que hacer es agradecer. Pero ¿cómo agradezco en medio de una tragedia? Bueno, agradezco porque tú algo vas a hacer y de alguna forma me vas a dejar ver cómo bendecir tu vida, cómo bendecirte a ti como Dios y cómo permitir que tú bendigas mi vida con otras personas. Y Señor, esas son las oportunidades que tú tienes cuando la tragedia está terrible. Hoy es momento de que los cristianos nos paremos y digamos, déjame contarte a qué debes aferrarte. Seguimos trabajando, seguimos produciendo, pero quiero tener la oportunidad de hablarle a la mayor cantidad de gente que tiene cómo dejar el desaliento y la depresión. Señor, que en cada cambio de estación que tenga yo pueda entender que lo único que me queda es aferrarme más a Dios cada día de mi vida. Y que podamos, Señor, los cristianos ser el ejemplo de lo que es responder ante una sociedad que está abatida, que está golpeada y que está en depresión. Y darles la sonrisa que le podemos dar, quienes estamos seguros que Dios nos ve siempre.
y que Dios está con nosotros hasta en los peores momentos. Que en eso creamos, Señor, que a eso vivamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los veo el otro domingo. Muchas gracias.